Como cada noche vamos a tomar el contacto con nuestro compañero Mario Córdoba, lo decía en el inicio, esta otra pandemia que no es de ayer ni de antes de ayer, sino desde hace ya mucho tiempo que se viene lamentablemente hablando y que lamentablemente no se le viene encontrando la vuelta a nada, porque se consigue como si nada y pareciera que la justicia no sabe en los pueblos y en las ciudades en dónde la venden. Pareciera eso. ¿Cómo te va, Mario? Buenas noches. Hola Mariano, ¿qué tal? Muy buenas noches, el saludo para usted. Efectivamente, Mariano, un poco, ¿no? Con esta cruda realidad, bien lo que marcabas vos, de puertas para adentro. Ha sido la otra pandemia que lamentablemente no ha descendido, ¿no? Porque creo que el encierro, el confinamiento, todos estos factores también que nos ha dejado la pandemia o nos está dejando la pandemia también son caldos de cultivos para el consumo, ¿no? Y bueno, y se ha dado nuevamente como tema, digo, en los periodísticos se ha puesto, tristemente en lo periodístico. Lamentablemente en nuestro país es así. Cuando se pone en agenda de forma periodística un tópico tan importante como es este, con lo que ha sucedido con Chano Charpentier, quien fue líder de la banda Tambiónica, hoy solista, bueno, tristemente, ¿no? Herido por la policía, también estaba en un estado realmente lamentable y bueno, un cuadro psicótico. Nosotros en esta oportunidad, bueno, hemos consultado y tenemos para compartir en esta jornada a Juan Carlos Mancilla, quien también él es preventor en adicciones, preventor comunitario en adicciones y violencia. Juan, gracias por estar allí, por ayudarnos un poco a entender, ¿no? Lo que son las adicciones, lo que es el consumo y entenderlo desde el punto de vista de la salud, desde la salud mental. Es una enfermedad. La adicción, ahí tenemos que entender, más allá de estos casos que como Chano debe haber miles y miles en nuestro país. Juan, bienvenido, un gusto. Bueno, buenas noches. Un gusto también estar acá, poder también dar mi opinión. Eh, Como siempre, agradeciendo estos espacios, ¿no? Donde uno puede expresar o comentar en lo que trabaja y bueno, también interpelar la realidad, ¿no? Esto que nos Sí, pasa sí. todos los días. Efectivamente, o sea, cuando estamos hablando de adicciones, cuando ya hablamos de que hay un vínculo convivo y que se genera una dependencia, ya sea con una sustancia, con un objeto, con una persona o en una relación, estamos hablando de una enfermedad de salud mental. Lo dice la ley, ¿no? En su artículo 4, ¿no? Donde habla de las adicciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que empezar a tener esa mirada en cuanto a las personas que están pasando por este tipo de procesos, ¿no? De vinculación. Y poder entender, como decía bien una profesora, ¿no? Que tuvimos, esto de que todos los excesos evidencian una falta, ¿no? Que cuando hay un exceso es que estamos tratando de sobrellevar con que nos falta, ¿no? Que nos vulnera. Y poder entenderlos desde ese lugar creo que humaniza más este tipo de cuestiones para poder empezar a trabajarlas desde otra manera, desde otro lugar, ¿no? Y darle la importancia y la relevancia que realmente tienen que tener. Juan, quiero que también reflexionemos, porque con este caso de Chano se ha planteado también dentro de salud mental, digo, cuándo internar a esa persona y quiénes tienen la potestad, ¿no? Para buscar, obviamente, la ayuda a través de la medicina, de la salud, para cuando la situación ya no va más y hay que internarla con urgencia a esa persona, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, en el caso este en particular me voy a reservar por el hecho de que, por respeto también, y porque hay investigaciones en curso y la verdad que queda de manifiesto este gran desafío que tiene hoy la política argentina, ¿no? De poder implementar esta ley de salud mental, de poder llevarla, ¿no? A territorio, bajarla, encontrarse con estas realidades y poder facilitar las cuestiones en cuanto a la posibilidad de una internación a través de medios quizás no tan burocráticos y mucho más ágiles, ¿no? Que puedan atender a la necesidad no solamente del paciente, sino también de sus familiares, ¿no?
porque tengamos en cuenta que siempre lo que se trata de preservar es la integridad del paciente como la de terceros también que puedan estar en peligro, ¿no? Así que es el gran desafío que tiene, creo, hoy la política argentina de poder implementar esta ley. Juan, el consumo de sustancias en relación a la pandemia, al encierro, al no poder hacer una vida social como la que teníamos antes de marzo del 2020 también, son factores que influyen, ¿no? Sí, son factores que fueron agravando ciertas situaciones, porque también las personas que se encontraban dentro de algunos tratamientos, ¿no? También fueron con personal, con sus terapeutas, con sus acompañantes, ¿no? Y es como que está dando toda la acción, más allá de acrecentar las vulnerabilidades, ¿no? Esto de la incertidumbre es tremendo. La incertidumbre es lo que genera ansiedad, la ansiedad genera angustia, y así uno va tratando de sobrellevar eso que le toca vivir de alguna manera, ¿no? Por eso la preocupación, una de las preocupaciones grandes que esta pandemia evidenció es el uso ¿no? de psicofármacos, ¿no? De medicamentos, sobre todo ansiolíticos, y el problema está cuando uno lo toma, ¿no? Haciendo abuso o no, de acuerdo a las prescripciones médicas que el profesional le da de cómo consumirlo, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que esta pandemia ha traído todo este agravamiento, si se quiere, en cuanto a la salud mental, porque vuelvo a repetir, la incertidumbre nos genera ansiedad y la ansiedad nos genera muchísima angustia, ¿no? Y el hecho de no por ahí no poder tener esos espacios donde podíamos canalizar el estrés o realizar estos eventos o reuniones sociales, como decías vos, así como también practicar algún deporte, fue generando ese cúmulo de cosas negativas que fueron agravando este tipo de situaciones, ¿no? Juan, te quería preguntar también, digo, cuando hablamos de consumo, adicciones y violencia, ¿van en la misma ruta? ¿Van en el mismo sentido? ¿Van por el mismo camino? Están súper relacionadas entre sí, pues son problemáticas sociales. El abordaje de uno inherentemente va de la mano también en cuanto al abordaje de lo demás, ¿no? Porque el hecho de consumir algo que uno sabe que le causa problemas, le malestar a la salud física, a la salud mental, también es una forma de violencia, ¿no? Esto de violentarse uno mismo. Entonces es fundamental poder interpretar o poder abordar estas problemáticas sociales desde varios sectores, ¿no? Desde lo interdisciplinario, desde lo comunitario, desde lo profesional, pero no desde la unilateralidad o desde solamente, supongamos, el paradigma médico, biologicista, sino Sí, sí. una apertura totalmente, digamos, que nos permita la multicausalidad que este tipo de problemáticas en su origen. Juan, y por último, ¿qué estamos haciendo? Digo, se están llevando charlas, ustedes sé que incansablemente en lo virtual, por lo menos en esta pandemia, porque lo seguimos, por lo menos de llevar charla en los clubes, en algunas instituciones intermedias, la invitación para nosotros, para los periodistas también, poder tomar contacto con ustedes y poder participar de charlas que realmente nos posicionen como periodistas que llevamos la palabra y bueno, cómo comunicar, ¿no? Esa problemática de adicción. Digo, que en el mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Nosotros creemos y estamos convencidos de que este es el camino y de que todos lo podemos hacer. De que no solamente un profesional puede hacer prevención, sino que todos desde nuestro lugar podemos prevenir esto. Porque, a ver, esto se habla de una carencia, ¿no? De subjetividades vulneradas, ¿no? Y de poder entender estas problemáticas desde ese lugar, para poder asistirlas, para poder acompañarlas, ¿no? Desde el no juzgamiento, desde el no prejuicio, desde el Claro. poder acercar una mirada muchísimo más humana, como decía en un primer momento,
sobre este tipo de problemáticas, porque en sí es un padecimiento subjetivo propio de la persona que lo solapa, si se quiere, con el consumo de alguna sustancia, ya sea legal o ilegal, o metiéndose en internet, o consumiendo algún tipo de alimento, o haciendo muchísimo ejercicio. Son un montón de cuestiones que van de la mano y que van generando que esta persona cada vez se vincule más fuerte con esa actividad, con esa sustancia, con esa persona o en esa relación, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de violencia y hablamos de relaciones, estamos muy familiarizados en ese sentido de abordar desde los dos lugares este tipo de problemáticas, ¿no? Como lo que me preguntabas hoy, si las adicciones o este tipo de dependencias ya compulsivas van de la mano con las violencias, ¿no? Así que bueno, nosotros creemos que este es el camino, que tiene que haber una política fuerte, es algo también que está en debate, el hecho de no encontrarse con uno cotidianamente en los medios, en las redes sociales, con campañas de concientización, de prevención, ¿no? Sobre este tipo de problemáticas sociales que son tan complejas. Juan, queremos agradecerte e indudablemente también me quedaba para reflexionar el tema del accionar policial también, que tiene que ver con la utilización de las taser o taser, de estas pistolas que, bueno, para estos casos tendría que haber otra fuerza, ¿no? Que pueda llegar a asistir cuando se trata de tema de adicciones también, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que saber es que estamos hablando de un problema de salud mental. ¿Mm? Entonces, por eso tenemos que tratar de evitar la otra parte, ¿no? ¿Mm? Es un problema de salud. Lo primero que tiene que acudir al lugar o ante esta problemática es un problema de salud. Por supuesto que las fuerzas de seguridad tienen que estar capacitadas para poder detectar que es un problema de salud mental, y creo que en eso también es un gran desafío, y creo que esto también va a traer a consecuencia la posibilidad de acceder a ese tipo de capacitaciones, ¿no? Porque también es algo que es necesario, ¿no? Estas cuestiones de poder detectar son los pasos a seguir en determinados momentos donde nos encontramos con estas situaciones, ¿no? Pero creo que lo primordial sería poder trabajar pura y exclusivamente en la prevención también, ¿no? Muchísimo más fuerte, con muchísima más visibilidad, con muchísimas más campañas, y así poder hacer un trabajo integrado también, que es fundamental, ¿no? Y donde todos nos podamos comprometer y como sociedad podamos participar. Juan, agradecerte como siempre y sabemos que el equipo está a disposición de quien lo necesite, personas, instituciones, para poder llevarle la palabra y la orientación, el grupo de profesionales que tienen ustedes allí. Suerte, Juan, gracias. Sí, nosotros seguimos trabajando, así que por eso también agradecemos esta posibilidad y bueno, muchísimas gracias nuevamente por el espacio y será hasta que nos volvamos a encontrar. Juan Carlos Mancilla, entonces contándonos, él es un poco lo que tiene que ver con preventor en adicciones, en violencia, ¿no? Queríamos recurrir a él para abordar un tema tan serio y que por ahí se trata con tanta liviandad, ¿no? En los medios como es el tema adicciones. Por eso decía en nuestro graph la otra pandemia. La que está, la que convive, la que no se achicó, la que al contrario se ha agrandado y que indudablemente golpea fuertemente de puertas para adentro, ¿no? Recordemos las madres del Paco, por ejemplo, y cuántas otras mamás en lucha constante por esta problemática y este flagelo que golpea al mundo también, que es el tema de adicciones. Me voy a quedar con algo, Mario, porque esto trasciende porque es Chano, porque es una persona conocida, es famosa y está en todos los medios, pero ¿cuántas familias hay que padecen justamente por adicciones y que no se ve reflejado en ningún otro medio? Hoy porque es un famoso. Y hablamos que porque el accionar policial, que le pegaron un tiro, si tenía que ser o no, pero hoy se habla y está en boca de todos porque es una persona conocida. Pero hay muchas familias que padecen lamentablemente en silencio todo lo que tiene que ver con adicciones y que no tienen respuesta a absolutamente nadie, Mario. Y que pierden sus hijos, ¿no? Y que pierden ese ser querido víctima de la adicción. Lamentablemente que no pueden llegar a una atención, a una salud. Pero bien, como decía Juan, ahí replantea ahora la sociedad abordarlo, ¿no? Más en este momento político que comienza a vivir nuestro país. Entonces, un tema realmente, la salud mental como primero, entender la adicción como una enfermedad
y trabajarlo, obviamente, con todos los organismos, tejer redes entre el club, la iglesia, la comuna, el municipio, bueno, en fin, todos los actores que, bueno, tal vez por esto de la pandemia hoy ha quedado un poquito frenado. Ojalá que se pueda retomar y comenzar a trabajar fuertemente, ¿no? Abrazo grande, Marito, hasta mañana. Hasta mañana.